Entonces, nosotros somos el grupo 12, conformados por Laura Juliana Castañeda. María Paula Vargas. Jimena Guerra. Y David González. Bueno, lo que a mí me quedó de la clase fue que la cultura está construida o está formada de la memoria. Ahora, lo que yo creo o he estado pensando es que la memoria puede transformarse o puede morir de alguna forma, como por ejemplo con los seres que vimos en las películas con deformaciones, que antes eran seres divinos por sus mismas deformaciones y después de un tiempo pasaron a ser algo que causaba asco, terror, morbo, entre muchas otras, cuando seguían siendo exactamente lo mismo, seguían teniendo las mismas deformaciones, pero simplemente la memoria o murió o cambió. Entonces no sé qué piensan al respecto. Ok. Yo creo que todo lo que hacemos tiene como finalidad construir una conciencia histórica. Entonces, para mí, la historia tal vez comienza, sí que esa pregunta nos la hicieron muchas veces en la clase, en el momento en el que nos damos cuenta que nuestras acciones tienen una consecuencia y que esas acciones tienen una finalidad, sí, tal vez de construir progreso, sí. Entonces, todo aquello que no se plasma, que no se describe, que no se transfiere, sí, que a través de la memoria no existe. Yo estoy de acuerdo con lo que ambas han dicho, porque pues yo lo comparé con el libro de 1984, porque pues en él se veía como una dictadura iba cambiando la historia constantemente y eso hacía que pues la percepción de la sociedad cambiara drásticamente. Un Mm. ejemplo de esto es como los poetas que pues eran venerados como artistas pasan a ser lo peor de la sociedad prácticamente. Y creo que eso ha ligado un poco con la percepción que se tiene en cuanto al propósito o la razón de ser de una sociedad. Pues como hablamos ahorita, David decía que una de las cosas que más le gustó de la clase fue que no sé, le hizo conocer más autores, más libros. Y entonces abrió un poco como ese catálogo de personajes, de referentes y de lugares de donde aprender. Entonces creo que eso es algo que a mí también me gustó mucho de la clase. Cada rato el profesor nos traía un libro, nos lo mostraba, nos hablaba de películas. Entonces, sí, eso me gustó mucho. Digamos, a mí me gustó mucho el tema de que lo que teníamos que como ver aparte de la clase era muy visual, más que textual. Digamos, yo soy una persona que como que se concentra más si es algo visual. Entonces, como que los mensajes que nos quería mostrar la película o las películas se me quedaban más siendo visuales que textuales, como le estaba diciendo. Y la verdad sí, me gustó mucho como eso. Y también como el hecho de que las charlas, aparte de que fueran en la clase, también fueran como, las actividades fueran más como grabar videos y como hablar 5 minutos y ya. Mm, Creo que yo me quedé pensando, pues, acerca de la historia y de los contextos y de las personas en general. Digamos, piensen en todo lo que se perdió a través de todo el tiempo simplemente porque o alguien decidió no escribir acerca de eso, o pues es que hubo un tiempo en el que la escritura como no existió. Entonces no sabíamos qué pasó antes de eso. También están los escritos que pues se quemaron, se perdieron, em, y pues lenguajes que no conocíamos, no conocemos y que nadie tuvo la intención de reconocer. Entonces me parece interesante saber que todo ese conocimiento de alguna forma se perdió. Sí, claro, como dices, el lenguaje solamente existe en tanto que se hable. Sí, es eso, es un poco
doloroso pensar en eso. Mm, De hecho, creo que es muy interesante porque algo muy usual es que en el contexto colombiano existe esta poca conciencia histórica. Digamos que siempre se habla sobre como que muchas veces nosotros tendemos a olvidar cosas que pasaron, masacres que ocurrieron, y, y depende de cualquier razón, ya sea porque pues hay muchos libros que pues uno puede leer que cuentan las historias a través del tiempo, digamos, de sucesos que pasaron hace poco acerca de pues las guerrillas y también acerca de los paramilitares y de lo que pues vieron esas personas contando sus historias y anécdotas, pero nadie los conoce, nadie conoce mucho estos libros o estas anécdotas y se pierden a través del tiempo y nosotros tomamos decisiones que pues no se basan en nada porque no hay contexto. Entonces también podemos hablar como de diferentes guerras que no conocemos el contexto y si miramos hacia atrás pues podremos saber como por qué están ahí. También como eh, es interesante saber que hay pocas personas que pueden tomar la decisión de cambiar la memoria o Ujú. pues es interesante porque es a través del lenguaje, ¿no? Una persona, si sabe hablar muy bien, va a poder cambiar la memoria para muchas otras personas. Entonces, por ejemplo, el hecho de tomar la decisión de hacer una guerra y que hayan personas que estén de acuerdo con que esa guerra suceda, prospere, me parece como algo extraordinario, pero no extraordinario, como algo bueno, o sea, no como algo bueno, sino como un poco absurdo pensar que estás poniendo a personas en contra de otras personas, como pasó con Hitler y con, bueno, muchos otros dictadores en toda la historia que hemos tenido. Bueno, pues me parece interesante la reflexión que hizo Juliana en torno a la guerra y el cambio de historia, pero también quiero hablar un poco acerca de que la arquitectura está muerta, porque pues no sé, fue como un tema como que se tocó y la verdad me dejó tocado, porque no sé, quisiera saber qué piensan ustedes de que la arquitectura está muerta, porque eso de que hacer construcción cualquiera lo hace. Y pues él decía que estamos en una etapa como de muerte de arquitectura, o sea, que prácticamente ahorita no vamos a hacer mayor cosa. O sea, bueno, estamos en proceso de hacer algo. Eh, entonces, no sé, ¿están de acuerdo o qué quieren decir de eso? Mm, Yo creo, dale, dale. bueno, entonces yo entiendo el punto que quiere llegar el profesor diciendo, o Víctor Hugo, diciendo que la arquitectura está muerta. Y se trata de que hay otras técnicas distintas de conservación de saberes que son mucho más potentes, tal vez, que la arquitectura. Sí, por ejemplo, la escritura, que tiene la capacidad única de ser multiplicada, de llegar a todas partes pues, en un libro chiquito. Entonces, digamos que lo entiendo, tal vez lo comparto. O sea, bueno, yo, o sea, sí entiendo que Víctor Hugo dice eso, pero más adelante el profesor le da el trasfondo de que es un arte que está muerta, de que se le ha olvidado a la gente que esto es arte. Así que más que la conservación de saberes, quería preguntarles si ustedes sienten que lo que ustedes pues, hacen en sus proyectos o lo que han visto actualmente logra expresar un arte o, o no. Pues con respecto a lo que has dicho al comienzo, yo considero que para nosotros que estamos estudiando arquitectura es como muy como conflictivo que tengan como, no, la arquitectura está muerta. Porque, porque sí es conflictivo como el hecho de en lo que te vas a, en lo que te estás formando y en lo que va a ser como tu trabajo de aquí en adelante está muerto. Es como, chale.
pero pues uno se pone a pensar y puede que sí, puede que quizás sí esté muerto por el hecho de que, digamos, hoy en día nosotros nos basamos mucho como en, en lo que, esperen, en los movimientos que existen, como, no sé, lo del barroco y todo eso, y como que a veces uno se basa un poco en eso, y como el hecho de también tratar de innovar como todo, hoy en día es muy difícil con todo lo que hay, ¿sí? Como, sí, como poder innovar y como sobresalir, em, es bastante complicado. No es imposible, pero sí es como complicado como el hecho de poder sobresalir con respecto a eso. Entonces, como lograr como revivir como los sentimientos que te lleva la arquitectura, siento que hoy en día son más complicados a como era antes. No sé si me hago entender. Ok. Yo ya como concluyendo lo que yo pienso, es que pues si, si renace, o sea, si existe el renacimiento, indica que, o sea, algo que renace no puede estar muerto. A mi modo de ver las cosas, pues sí tiene sus altibajos, pero, pero siento que nunca va a morir. Siento que pues va a estar, solo que se va a notar en mayor o menor medida y que actualmente, pues no sé, o sea, pues, me queda complicado comparar cómo fueron las diferentes etapas porque no las viví, pero sí es verdad que siento que ahora la arquitectura, pese a ser un arte, mucha gente no lo toma tanto como eso, sino como una construcción. Bueno, yo no estoy segura que algo renazca implica que tal vez nació. O sea, yo siento que es que la idea de pasado no sé, me confunde. Pues para mí el pasado no existe. O sea, el renacimiento surge del pasado, pero tal vez es un pasado mentiroso e inventado, ¿sí? El renacer es traer a la conciencia, tal vez hacer real algo que nunca fue, ¿sí? Hacer real la mentira. Entonces, no sé, pero bueno, también hablando de eso, sí es verdad que antes, por ejemplo, las fachadas de los edificios tenían la intención de representar lo que se creía en esas épocas, ¿sí? De representar los ideales. Y este arte de artes, que era la arquitectura, pasa a ser un arte más. Entonces, digamos, la, el objetivo, ¿sí? La responsabilidad de comunicar que tenía la arquitectura ya, pues, se deja a un lado. Sí, apoyo esa idea. Creo que eso me llega desde otra perspectiva. No creo que esté muerto en su totalidad, pero sí creo que se ha perdido. Por Mm, ejemplo, aún permanecen como muchas pinturas, grafitis, y digamos, creo que tiraron como bombas de pintura en muchas zonas de Bogotá, y eso representa un momento histórico. También algo muy interesante es que en la Nacional siempre hay grafitis que representan el momento histórico que, o pues lo que está sucediendo en ese momento, de las personas intentando pues buscar, mostrar qué es lo que sienten. Siento que pues sí se perdió, ya que incluso en clase hay muchas personas que consideran que deberían hacer como algo lindo, algo asombroso, pero no tienen en cuenta el lugar, la comunidad y lo que representa. Y también algo que aprendí fue que de la nada no se hace algo, sino que siempre algo nace de que ya está construido una cosa anterior y se modifica o pues se trabaja con eso o se une con algo más. No nace de la nada. Entonces, pues volvemos a lo de memoria, como al conocimiento. No podemos aparentar que algo no pasó. De todas formas, sí está lo de el pasado mentiroso, de que no sabemos exactamente qué pasó en realidad, así como pues en toda la historia, más si es lo que tenemos, creo que tocaría tomarlo en cuenta. Ya para sí. finalizar, ¿qué más quieren decir como para concluir? Bueno, yo quería decir más cositas. Después creo que
la arquitectura ya no expresa esencialmente lo que era la sociedad. Y creo que eso tal vez fue un poquito causa de la imprenta, ¿no? Porque la imprenta era la forma más óptica de transmitir saberes, más óptima, más rápida, más mecanizada. Entonces, esta mecanización generó, no sé, este efecto multiplicador de distribución del conocimiento. Y de algún modo, esta inmediatez de ideas hace tal vez más difícil buscar o entender o construir símbolos que sean, que perduren en la historia. Entonces, Mm. digamos que lo que tenía sentido en algún punto dejó de tenerlo y tal vez se vuelve mercancía. Sí, es esta búsqueda de progreso de la que hablábamos al comienzo. Bueno, no sé, también estábamos hablando antes y creo que esta conversación me ayudó un poco de que yo no había logrado encontrar una conclusión a la clase, que digamos no había eso, no hallaba eso que me hacía decir, ah, claro, como el sentido de la clase. Pero sí es verdad, y también me causa bastante conflicto el entender por qué estamos hablando y por qué duramos tantas clases viendo películas relacionadas a pues lo raro, a los freaks, a lo diferente. Y bueno, creo que ya lo entiendo un poco más, no sé si quieran hablar de eso. ¿Quién Yo, tienes? sí, Sí, de por qué estamos hablando tanto de los otros, de lo diferente. bueno, yo quería responder un poquito a Paula y también como concluyendo de Ujú. que siento que es muy importante el curso o pues el entorno, básicamente por lo que dice Juliana del contexto de conocer la historia, que es en otras palabras la memoria, y la variación que ha tenido esta y como intentar saber qué es lo verdadero, qué no, qué representa más para una sociedad o qué. Sí, va por ahí la cosa, como por entender cómo funciona una sociedad, por qué funciona así y pues qué podemos hacer nosotros como arquitectos para mantener esto, cambiarlo o sí, in- interactuar con eso. Bueno, ¿qué entendiste? ¿Me preguntas a mí? No, no, María Paula. Ah, qué pregunta tan difícil. O sea, me costaba entender por qué no sé, enfocamos tantas clases en ver documentales que hablaban de por qué no sé, el hombre europeo tendía a alienarse, a alejar un poco lo diferente. Si ya fuera otras razas o personas simplemente de otras culturas o personas que se vean diferente físicamente. Entonces yo no, porque eso tiene que ver con la muerte, la memoria. Ya que llegaste. No, pues eso es lo que les estoy preguntando. Ah, Ah, bueno, yo y volver, Jimé. dale, sí, Jimena. Yo, bueno, pues como todo lo que entendí. Bueno, la verdad es que a mí también me queda un poco la duda de lo de la muerte, porque se supone que la clase se basaba mucho como al tema de la muerte y después empezamos, y como decía Paula, como hablar de los freaks, hablar de, pues, de lo de las culturas y lo de la memoria. Y no me disgusta, la verdad, me parecía muy interesante como todos esos temas y como en realidad darse cuenta que, pues, como decíamos en un video pasado, como el hecho de que el contexto de la película fuera en 1940 y algo, creo que era, y como ver que hoy en día nada de eso ha cambiado, es como un recordatorio de no hemos cambiado como ese pensamiento, a pesar de, em, como a pesar de todas las innovaciones que hay hoy en día, como que aún así le tememos a lo diferente y aún así excluimos las cosas que no, que son diferentes, sí. Y, y la verdad, eso sí fue como chale, o sea, porque sigue pasando eso. Em, y pues, en general, pues.
podría decir que la verdad la clase sí me llamó mucho la atención, como el hecho de hablar sobre todos estos tipos de temas y bueno, llegar a lo que les estaba diciendo ahorita, como darse cuenta que, como que nosotros, como el hecho de saber que ese tipo de cosas siguen pasando, quizá no sea mucho o poco, pero dentro de nosotros, o bueno, dentro de nuestro entorno, como que podemos cambiar ese tipo de cosas. Y pues ya, básicamente eso. Bueno, este fue el final de nuestra transmisión como grupo 12. Entonces, hay que despedirse. Chaito.